Sí, buenos días. Yo creo que como de lo que se trata es de un conversatorio, pues tenemos que también darle un grado de cierta informalidad para que todos estemos más tranquilos. Yo creo que cuando tenemos este tipo de ubicación es mucho más formal y yo creo que podemos charlar mucho más tranquilos sobre los temas que nos han propuesto para esta jornada, disponiéndonos de esta manera. Si les parece entonces, y particularmente para nuestros tres conversadores iniciales, porque la idea es que, y les quiero proponer a los tres conversadores, que hagamos de este primer ejercicio, un ejercicio en dos momentos. Uno donde los tres invitados nos compartan sus opiniones sobre los temas que vamos a abordar y dejamos una parte final para que podamos interactuar todos con los conversadores, si les parece. Esa sería entonces la propuesta, porque de lo que se trata y como están los objetivos dispuestos de este encuentro para estos 2 días, estrechar lazos entre los institutos y también compartir las experiencias de ese relacionamiento que ustedes ahora estábamos escuchando, de ese relacionamiento de los institutos del cáncer de nuestra región con el Estado. Y de eso se trata el conversatorio. Entonces yo creo que ahí podemos ubicar, empatar claramente el propósito del encuentro con el propósito del conversatorio. Entonces quisiera primero identificar a nuestros conversadores. Veo por aquí al doctor Gelcio Luis Quintela Méndez. Buenos días y bienvenido. El doctor Eduardo Tomás Payet Mesa, bienvenido. Y México, está enseguida, doctor Antelmo Abelardo Meneses García. Muy bien, entonces identificados los tres conversadores, yo quisiera, yo no soy médico, yo soy administrador público de formación, trabajo con el sector salud de mi país desde hace ya varios años. He interactuado en estos temas de prestación de servicios y los últimos años desde el Ministerio de Salud como secretario general del Ministerio de Salud. Pero en la práctica, cuando uno habla de salud, la palabra termina convirtiéndose en un arma muy potente para hacer terapia. Y creo que eso es parte de los conversatorios. Es como cuando conversamos, identificamos problemas, pero también identificamos respuestas, identificamos curas, como la palabra también se convierte en ese ejercicio dinámico de curar. Y creo que eso es, digamos, un poco el propósito también de un conversatorio. Es como a partir de experiencias, de conocimientos, podemos ir también adentrándonos en la identificación de problemas y a partir de esa identificación de los problemas vamos también orientando desde experiencias exitosas y también, por supuesto, en lo posible también, si hay experiencias fallidas, porque también ustedes que son personas de ciencia también, como en ciencia el ensayo y el error también construyen conocimiento. Entonces, experiencias exitosas, pero también experiencias fallidas en relación con el tema. Debo agradecer con la formalidad del caso la invitación de la doctora Carolina que nos hace para estar aquí con ustedes, a todos ustedes por la presencia y también especialmente a la red RINC, que veo que están con un propósito muy claro de articularse y fortalecer ese trabajo en red. Bien, el tema del conversatorio que nos proponen son las relaciones de los institutos con el gobierno nacional, cómo se da ese relacionamiento de los institutos de cáncer con el Estado y cómo aparece aquí también esa dinámica institucional expresada desde su constitución legal, jurídica, técnica, financiera, para poder garantizar esa viabilidad de los institutos.
Para eso entonces, y también revisando la estructura del trabajo que ustedes adelantaron ayer, que realmente veo que tiene 3 ejes fundamentales, que es atención en salud que hacen los institutos, investigación y formación. ¿Cómo podemos traerla aquí como temáticas a buscar ese relacionamiento? Y cuando me fui a ver las páginas web de la información que disponen sus institutos, estos 3 institutos que nos van a compartir sus experiencias por intermedio de sus directores, al leer la misión, en cada una de las misiones institucionales se expresan esos 3 frentes: el frente de la atención en salud, el frente de la formación de especialidades oncológicas y el frente de la investigación. Vamos entonces en esta primera parte, y esa es la invitación para que nos ubiquemos en ese relacionamiento de Estado y en esa estructura institucional, en ese primer componente, la atención. Y la atención pues tiene que ver con un referente de política pública, de la regulación de la política pública y de la responsabilidad que tienen los institutos en el desarrollo de esa política pública, pero también en la participación de la formulación de la política pública. Y quiero que nos ubiquemos allí en ese punto. Y en relación con este tema, quiero expresarles el primer referente del conversatorio. Política pública en materia de cáncer y cómo se da ese relacionamiento entre el instituto y el Ministerio de Salud y el Gobierno nacional para la formulación de la política pública y para regular aspectos importantes de esa política pública en materia de cáncer. ¿Qué tanto se consulta a los institutos? ¿Cuál es esa vía? ¿Cuáles son esas experiencias para que nos compartan y todos podamos enriquecernos de aquellos temas en donde funciona y en donde no funciona, como la invitación también la he expresado, también que nos la manifiesten, porque de eso se trata, es cómo nos fortalecemos institucionalmente todos. Entonces quisiera como que habláramos un poco los primeros minutos sobre este tema, que nos compartan, y entonces no sé si le parece, doctor Helcio. Buenos días a todos. Voy a hablar en portugués lentamente, pues pienso que es mejor do que hablar en portuñol. O Instituto Nacional de Câncer, ele é vinculado ao Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde vinculado à Presidência da República. Dentro do organograma do Ministério da Saúde, a gente fica o que seria o equivalente ao 3º nível. Tem o 1º nível do ministro, o 2º nível do secretário de Atenção Especializada à Saúde e o 3º nível, o nível do Instituto Nacional de Câncer. Então, dentro da atenção especializada, nós somos vistos, nós somos entendidos como uma instância técnica. É evidentemente que, na lógica da produção de políticas públicas, existe uma questão técnica extremamente importante e existem coisas além da questão técnica que não compete a nós. Evidentemente que, no momento de passar uma lei qualquer relacionada ao tema câncer, nós somos pautados naquelas portarias do Ministério da Saúde, ou seja, aquelas ordenanças. Nós temos uma participação muito grande, na medida que nós escrevemos minutas, corrigimos minutas dessas leis e dessas portarias e, eventualmente, conseguimos ter um papel relevante na produção dessa legislação. Já as leis propriamente ditas, né, a Constituição, as leis, as portarias, as ordenanças, as leis elas devem ser aprovadas ao nível do Congresso Nacional, de modo que nossa capacidade fica no nível técnico, ou seja,
Certamente o Dr. Santini passou por isso várias vezes durante a gestão dele, e não é diferente hoje em dia. Todas as vezes que algum projeto de lei na temática câncer é trazido, nós analisamos e formulamos vários comentários, por vezes de acordo, por vezes sugerindo modificações, e, por vezes, nossas sugestões puramente técnicas, sempre baseadas em fatos observados, sejam publicações científicas, enfim. Por vezes são aceitas, por vezes não, na medida que é uma votação dentro de uma casa parlamentar que tem vários atores envolvidos. Dentro do INCA, nós temos alguns conselhos que têm uma importância, no nosso ver, muito grande. O Instituto Nacional de Câncer é um órgão da administração direta, então nós somos funcionários públicos de carreira e o nosso financiamento todo ele proveniente do governo, tanto os recursos para pagamento de insumos e serviços, como o pagamento dos funcionários. Então, essa é a nossa vinculação. Na parte da atenção, no INCA, nós temos, então, 4 atividades distintas, interligadas, mas operacionalmente distintas. Nós temos a parte do ensino, ensinança, nós temos a parte da pesquisa, la investigación, nós temos a parte da assistência a pacientes, e todos os nossos pacientes são pacientes do Sistema Único de Saúde. Então, nós tratamos pacientes do Sistema Único de Saúde dentro de todas as regras que regem o Sistema Único de Saúde. E temos uma parte, talvez seja a que mais interessa a essa discussão, que é a nossa coordenação de vigilância e prevenção, a chamada Comprev, talvez alguns dos senhores tenham ciência dela. Essa coordenação está relacionada à construção de registros de câncer, ela coordena os registros de câncer de base hospitalar e os registros de câncer de base populacional. Ela é um elemento técnico, na medida que o registro em cada estado é da governança do governador, do governo daquela unidade da federação. Dentro da nossa estrutura, temos um conselho chamado CONCINCA. Esse conselho ele foi instituído, conforme eu apresentei ontem, em 1992, e é o chamado Conselho Consultivo do INCA. Ele se mantém durante esses anos todos ativos, por vezes mais ativos, por vezes menos ativos, conforme a vida da gente, né? O CONCINCA ele tem um papel de um conselho assessor do Ministério da Saúde para os temas relacionados ao câncer. Então, nesse conselho tem assento o Ministério da Saúde e as suas várias secretarias, tem assento todas as sociedades de especialidades relacionadas à área de câncer. Então, cancerologia clínica, cancerologia cirúrgica, cirurgia de cabeça e pescoço, nutrição, enfermagem oncológica, psicologia oncológica e tantas outras, radioterapia, tantas outras quantas existirem, pediatria. Tem nesse conselho assento os prestadores de serviço para o SUS. Então, é a Associação das Entidades Filantrópicas e a Associação dos Hospitais Universitários. No Brasil, grande parte da atenção oncológica, ou a maior parte da atenção oncológica a pacientes, é feita por hospitais filantrópicos e por hospitais universitários. Então, essa é a estrutura de atenção oncológica do Brasil. Temos nesse conselho também participação do Conselho Nacional de Saúde e a oportunidade da participação do Conselho da sociedade civil como um todo. Dessa forma, em tese, qualquer indivíduo pode pautar qualquer um dos participantes do CONCINCA que, nas suas reuniões, que habitualmente são feitas a cada 3 meses, podem vir a pautar temas que forem relevantes. Nesse conselho, as principais portarias na temática de câncer são discutidas, enfim, todos têm assento e direito à palavra, enfim. Talvez seja a principal esfera consultiva do INCA,
e é uma esfera que ela efetivamente dá voz à sociedade como um todo. Então, as instâncias da sociedade podem participar. No Brasil, nós temos uma comissão do Ministério da Saúde chamada Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica no SUS, é a chamada CONITEC. Esse é um avanço grande do nosso país e ela tem muitas semelhanças com o NICE da Inglaterra. Quer dizer, cada um de nós, dentro dos nossos sistemas de saúde, e ainda mais aqueles sistemas que são de amplo acesso, ou seja, acesso universal, percebemos o risco não como uma ameaça ruim, mas como uma situação que nós temos que nos deparar, que é a incorporação de tecnologias, da cirurgia robótica, à biologia molecular, aos novos fármacos, enfim, é todo um conjunto de situações que são trazidas, evidentemente, na maioria das vezes, com grandes ganhos para o paciente individualmente, mas que, por outro lado, representam frequentemente situações de difícil incorporação pela questão econômica. Um parênteses que o PIB per capita brasileiro, em 2015, era semelhante ao gasto em saúde dos Estados Unidos para aquele mesmo ano. Então, um pouco de realidade quando a gente tem que discutir a saúde. De 209 milhões de pessoas tem que ser trazida em cena. O INCA não tem assento na CONITEC, porém, nós elaboramos frequentemente pareceres técnicos científicos. É uma comissão que ela é baseada em avaliação de tecnologia em saúde. Então, eficiência, eficácia, efetividade, segurança, e aí vem os dois pontos que geralmente são problemáticos. Custo-efetividade e impacto orçamentário. Então, a gente discute isso com muito afinco dentro do INCA, a gente tem conversas assim, bem densas com pessoas que têm assento na CONITEC, e isso eu acho que é importante dentro da incorporação tecnológica, na nossa lógica de acesso universal à saúde. Ainda do ponto de vista de gestão da saúde ao nível nacional, o Brasil tinha lançado, durante a década de 2000, 2 sistemas, ambos pelo Instituto Nacional de Câncer, o SISCAN e o SISCOLO, que eram 2 sistemas relacionados à obtenção de dados sobre rastreio, sobre tamizagem de colo uterino, né, e de câncer de mama, enfim, mamografias e biópsias de mama. Em 2012, foi editada uma portaria que reformulava o SISCAN e citava também o monitoramento do tratamento oncológico. Mais ou menos entre 2013 e 2014, esse sistema, que foi desenvolvido inicialmente por nós, migrou para o Ministério da Saúde, nós perdemos a governança, mas agora, em 2018, nós reassumimos e estamos reestruturando. Então, é um sistema que a gente pretende, a partir dele, monitorizar o tratamento do câncer no país, desde o diagnóstico até o primeiro tratamento realizado. Então, esse é um trabalho de informática muito grande. Nós temos uma participação gestora nesse processo, mas quem executa as programações, enfim, é o DataSUS, que é um órgão do Ministério da Saúde. Enfim, a gente tem esse trabalho de programar não só o rastreio, mas entender também o tratamento, monitorar o tempo para o início do tratamento. É um tema que, para nós, é muito importante. Nós ainda não estamos a ponto de avaliar nacionalmente a sobrevivência dos pacientes com câncer, mas a gente já pretende estar monitorando o tempo para o início de tratamento, que eu imagino que para cada uma das nossas regiões, cada um dos nossos países, é um problema seríssimo, o tempo entre a suspeita diagnóstica, a realização do diagnóstico e o início do tratamento. Esse é um tema, para nós, de extrema seriedade, extrema delicadeza. Por fim, uma última comissão é a CONIC, que eu ontem tive o prazer de apresentar, relacionada à implantação da Convenção
marco, convenção quadro do tabagismo da OMS. Então, esse é o nosso instituto dentro da lógica da relação com o governo. Gracias, doctor Yeltsin. Esta es, digamos, la primera pregunta. Yo quisiera que avanzáramos con la experiencia en el caso de Perú, luego de México, y luego los invito a que nos adentremos en dos temas para ir anticipando las preguntas siguientes. Viabilidad institucional sería el segundo tema para que abordemos, pero antes vamos a desarrollar este primer tema de política pública, cuál es esa participación, y después cerramos con esa viabilidad y a propósito de un tema que estaban compartiendo ustedes cuando ingresamos nosotros al recinto, y es los institutos como referente técnico en los sistemas de salud. Pero entonces le ofrezco la palabra al doctor Payet para que avancemos en esta primera pregunta sobre participación del instituto en la formulación de la política pública. Conforme, muchas gracias. Durante años he venido escuchando yo de que los especialistas en cáncer se quejaban de que el Estado no les daba la importancia al cáncer que se merecía. Pero desde los últimos años atrás, probablemente 10 o 15 años, el cáncer está en la agenda. ¿Y por qué está en la agenda? Porque los institutos nacionales de cáncer han girado lo que usted definió como atención, diagnóstico, educación y tratamiento, y ha girado a lo que está en el contexto de definición de control de cáncer, que va más allá de lo que es la atención, educación e investigación, sino cubriendo otros campos como que en promoción, prevención, todo lo que dijo, y terminando inclusive con cuidados paliativos y reinserción social en aquellos pacientes que logramos curar. El modelo peruano, entonces, desde el año 2008, hizo ver lo que ocurre en el mundo, que cáncer, la mortalidad por cáncer, estaba ocurriendo era la segunda causa de muerte, y trató de buscar una ley en el Congreso, no tocando la puerta al gobierno, sino al Congreso. Sin duda, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, una institución desde 1939, dependiendo del Ministerio de Salud, se convirtió después en un organismo público descentralizado. ¿Qué significa eso? El gobierno, el presidente de la República, el gobierno de turno, tiene un problema que resolver, ya que las 5 neoplasias más comunes, si actuáramos con medidas podrían ser prevenidas si te toman las medidas correctas. Entonces lo saca de la burocracia estatal, lo saca de la burocracia ministerial, lo saca de los planes y proyectos que la rutina tiene que seguir y le da un presupuesto en una lógica de programas presupuestales por resultados. De esa forma, plantándose metas que van desde las consejerías, el número de atenciones, manejo, abordaje, equipamiento institucional, transferencia de tecnología, el instituto en el lapso de 10 años se convirtió en un organismo público ejecutador capaz de normar, dar políticas públicas, ejecutar y, claro, hasta que deje de funcionar y que el gobierno, el país, el sistema funcione como tal. Entonces, en relación a la atención, claro, la atención hospitalaria del caso del instituto cambia a la atención del cáncer, a los manejos más complejos. Sin duda, leucemias en niños es un problema, trasplante de médula ósea es un problema, cirugías complejas es un problema, quimioterapia es un concepto diferente hoy en día, el movimiento a la migración a la atención ambulatoria es diferente, y insistiendo en la tecnología ya no de la especialización común, sino de la subespecialización. Cambiar el enfoque del concepto de cirugía oncológica a entrenar a los urólogos generales en urología oncológica y etcétera, y a los ginecólogos en ginecología oncológica. Entonces, insisto en que la relación va en el enfoque de definición que le da la institución de cáncer, aplicándose a lo que, nada, no es nuevo, todo el mundo habla de eso, el concepto de control de cáncer, definición de control de cáncer. Entonces, esta lógica
de relación y de la viabilidad institucional, que incluyo de una vez ese concepto, dependerá de los resultados, de los resultados que obtengas en las muestras, en las metas que te has planteado, y en una lógica presupuestal. De esa forma, el presupuesto ha ido subiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, en la medida de que tu ejecución sea correcta. Entonces, un instituto nacional y varios institutos regionales, y utilizando unidades oncológicas y preventorios y utilizando la infraestructura de los hospitales generales para el manejo de un país donde la incidencia de 219 por 100.000 habitantes, en un país que somos 33 millones de casos, de personas, y que estimamos hay 66.000 nuevos casos de cáncer, con una mortalidad sin duda alta. Entonces, los resultados de promoción y prevención van orientados directamente a la radiografía del cáncer que los registros de base poblacional han hecho en nuestra región. Globocan es una magnífica herramienta, pero utiliza la data que nuestros países publiquen. Y nosotros sí estamos en cáncer en 5 continentes y los números que utilizamos son una herramienta fundamental que mueve a las políticas, que permite hacer leyes y que permiten en la lógica de los planes nacionales de cáncer. Así que las acciones y la gobernanza, y termino porque con este comentario, que sí apoyo la tesis de que la red de institutos nacionales de cáncer probablemente la herramienta más importante en nuestra región para políticas públicas de cáncer. El Estado, al verte eficiente, sin duda va a considerarte. Claro, los políticos cambian, nosotros también cambiamos, pero las instituciones quedan. Gracias. Doctor Palleda, usted. Doctor Meneses, la experiencia de México en la formulación de la política pública en materia de cáncer. Muchas gracias, doctor Burgos. Pues sí, ciertamente compartimos mucho de lo que en Perú aquí el doctor Palleda acaba de expresar. El Instituto Nacional de Cáncer de México igualmente es un organismo descentralizado y, como lo comenté ayer, existen instituciones que cubren a aquellos pacientes que pertenecen a un programa de seguridad social, el IMSS, el ISSSTE, Pemex y Fuerzas Armadas, y representan cerca del 50% de la población. Cada una de estas instituciones tiene un centro oncológico. De hecho, el IMSS tiene más pacientes que el INCAN. Sin embargo, yo creo que la naturaleza de tener esta cobertura ha hecho que estas instituciones se vuelvan más burocráticas, porque tienen que ver también con pago de pensiones y de jubilaciones. Y el INCAN, al tener que buscar y luchar por su presupuesto, tiene presupuesto fiscal, que viene del gobierno, presupuesto propio, que generamos a través de una financiadora que es el Seguro Popular y que cubre los 7 tumores más frecuentes que vemos en el país, y además por recursos de terceros. La eficiencia que hemos ido teniendo en el uso de los recursos ha hecho que cerca del 60% del presupuesto general del instituto venga de recursos propios y le van bajando al recurso fiscal. Eso va siendo una institución más sustentable. Pero precisamente con este esfuerzo surgen líderes dentro de la institución que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se pelean por programas especiales para darle cobertura a los pacientes. Eso ha empoderado al Instituto Nacional de Cancerología y ha hecho que el gobierno y el Ministerio de Salud tomen al INCAN como un modelo para establecer políticas públicas. Entonces, cuando se trata de temas que tienen que ver con cáncer, primero piden la plataforma del INCAN para comenzar a establecer las bases de las políticas que se van a hacer. Es el caso que cuando surge de aquí la propuesta de que tuviéramos registros de cáncer en base poblacional, porque nosotros teníamos solamente hospitalarios e histopatológicos, se hacen las gestiones a partir de 2008 y con la Cumbre Mundial de Líderes de Cáncer que tuvimos en 2017, cuya base surgió del Instituto Nacional de Cáncer,
es como inmediatamente el gobierno federal le da luz verde y comenzamos a tener un presupuesto para coordinar el registro de cáncer en base poblacional. Y hoy ya es una iniciativa de ley y hoy ya tiene un presupuesto anual. Lo mismo estamos haciendo ahora con el Plan Nacional de Control de Cáncer, en donde estamos nosotros dictando cuáles deben de ser las políticas a nivel de prevención, de diagnóstico temprano, de tratamiento. Estamos viendo las mejores fórmulas de acceso a tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos, financiamiento e investigación en prevención. Esas políticas están surgiendo del Instituto Nacional de Cancerología. ¿Cómo se facilita nuestro actuar? Porque tenemos reuniones con los directores de los principales centros oncológicos del IMSS, del ISSSTE, de Pemex, Fuerzas Armadas, pero también el país tiene 27 centros oncológicos. Hay 32 estados en el país, en 27 de estos hay un centro oncológico que depende de cada estado, no depende administrativamente de nosotros, pero sí somos como líderes, asesores para establecer políticas, no administrativamente. Entonces, eso facilita que las políticas públicas vayan saliendo del instituto y así es como hemos establecido nosotros estos vínculos dentro del país. Creo que el INCAN en México ha logrado esto gracias a que en cada uno de los tumores hay líderes que van estableciendo estas políticas, las llevan a Cámara de Diputados, a Cámara de Senadores, de ahí lo tramitan a la Secretaría de Salud, al presidente de la República y regresa ya con una solución. Me parece que esta propuesta que hicieron hace rato de que OPS hable con los ministerios de salud, los ministerios de salud empoderen a los institutos de cáncer, eso va a facilitar mucho el flujo de las políticas públicas. Creo que es una manera en la que podríamos avanzar como una red de institutos nacionales de cáncer. Así de manera general es la política pública que tenemos. Doctor Meneses, lo invito a que no suelte el micrófono y entonces empezamos con el segundo tema y aprovechando la experiencia que nos describe desde la formulación de política pública y cómo aparece esa articulación de la formulación presupuestal, la articulación con Congreso, la articulación con Gobierno, para que hablemos de viabilidad del instituto, viabilidad técnica y financiera del instituto. ¿Cómo se da esa viabilidad técnica financiera del instituto? Y particularmente, digamos, como que vayamos avanzando en temas que en la práctica, porque para no quedarnos simplemente en lo conceptual, sino que vayamos también en lo posible, y con este dictador que es el tiempo, para que en lo posible, en estos corto tiempo que tenemos, podamos hablar de la práctica contractual, la práctica presupuestal, en general todos estos componentes que sirven de soporte y que aparecen como reglas de juego que dan esa viabilidad a los institutos y en este caso en México al Instituto Nacional de Cáncer. ¿Cómo aparece? ¿Cómo se da esa viabilidad financiera? En el instituto veníamos con problemas financieros, sin embargo, de hace unos 20 años a la fecha, se ha venido buscando recursos de diferentes fuentes, de gobierno, de programas especiales que se obtienen a través de las reservas que tienen las cámaras. Ellos siempre en agricultura, en educación pública, siempre hay remanentes. Estas reservas nosotros las identificamos y las gestionamos, siempre con resultados. Entonces, una manera en la que nosotros hemos ido jalando recursos y hacer viable el funcionamiento del instituto, sobre todo para la aplicación de terapias innovadoras, que es a donde habría problema, es que invitamos a los diputados y a los senadores en las comisiones de salud y de presupuesto cada 3 meses para que vean los resultados y el beneficio que tienen los pacientes. Y cuando llega el momento de discutir el presupuesto, ellos mismos defienden nuestros programas. Es una forma en la que jalamos recursos y aseguramos estos programas. El instituto en todo el país le da cobertura al 7% de todo lo que es el cáncer en México.
pero como lo comenté en su momento con el expresidente, es que no importaba que el instituto tuviera todo el equipamiento que tiene y la torre, el crecimiento de instalaciones que tuvimos, que lo más importante para el país era tener un plan nacional de control de cáncer, porque esas políticas le iban a beneficiar a todos los mexicanos. Entonces, siguiendo ese principio, comenzó a empoderar a la institución para que gestione recursos y lo comencemos a permear en todas las instituciones, no importando si tuvieran seguridad social o fueran privadas. Y entonces es lo que estamos haciendo. Nosotros la viabilidad que tenemos una ocupación de cerca del 90% de las instalaciones, pese al crecimiento que tuvimos, pero los financiamientos en estos programas especiales permiten que utilicemos drogas innovadoras y además el uso de genéricos, y siempre con compras que nosotros mismos formulamos las licitaciones para que tengamos acceso a todos estos medicamentos. Y es la forma en la que le queremos presentar al nuevo gobierno esta estrategia, trabajar juntos y no dejar que administrativamente ellos tomen la decisión de la parte médica. Sí. Permítame hacerle una pregunta puntualita de complemento, y creo que es muy importante porque en el caso de México, como de algunos otros países de la región, los institutos de cáncer tienen que ir al mercado de servicios para poder conseguir parte de esa fuente de financiación. Otros tienen financiación completa del Estado. En este caso, la experiencia de ustedes, ¿cómo es en relación con esa inserción en el mercado de servicios desde el punto de vista financiero? Sí, nosotros tenemos que ir a buscar recursos, y creo que el hecho de que nuestra población no tenga una afiliación nos ha permitido ir a buscar recursos, y eso nos crea más ideas de cómo obtenerlos. Tenemos un patronato que es muy activo, y entonces, viendo que el tema es prevención, se hacen eventos al año, se llama Cancerotón, se obtienen recursos, se pone toda una infraestructura como si fuera un teletón, el Cancerotón, y entonces estos recursos hacen que en cada ciudad vayamos ubicando clínicas para hacer diagnóstico temprano de los principales tumores malignos, y además de capacitación y educación a la población. Gracias, doctor Meneses. Lo invito a compartir el micrófono con el doctor Payet. Muchas gracias. Tema muy puntual. La lógica de los presupuestos, a ver, estamos en la lógica de la ley del aseguramiento universal. Es decir, si no estás protegido, primero te empobreces y luego te mueres. Entonces, y no solamente eso, sino que destruyes el futuro de tu familia. Y el Perú creo que ha avanzado en eso. Vamos, no tenemos el modelo colombiano en que el 100% de la población está en una lógica presupuestal y uno es libre. El sistema de modelo peruano, como el de muchos países en vías de desarrollo, es un sistema fragmentado. Pero esta ley que conseguimos nosotros y que tuvimos que ir al Congreso, vamos, médicos hablando de administración, no sé cómo lo verá usted, pero es eso. Pacientes, personas que están en pobreza y pobreza extrema, el 100% de ellos están cubiertos si es que les da cáncer. Y eso incluye el tratamiento de todas las neoplasias. Permítanme mencionarlo, y cubre a los venezolanos que llegan a nuestro país, inclusive si es que les da cáncer. Y muchos de ellos llegan. Vayan al Perú, que el tratamiento es gratis. Entonces, la lógica está en inició el programa con las 7 neoplasias más comunes, incluyendo cáncer en niños, y todo lo que incluía un presupuesto por resultados que iba desde la promoción, prevención, para el diagnóstico del cáncer del estómago, tratamiento, inclusive quimioterapia, tratamientos ayudantes y cuidados paliativos. Este manejo se extendió en una lógica de seguro integral de salud a todo el resto de neoplasias, yo diría, como repito, del 100%. Inclusive, estamos en la lógica ya de la introducción de lo que le preguntaba ayer al doctor, no sé si es usted Murillo, ¿verdad? Perdón, sobre el manejo de medicamentos de alto costos.
Entonces, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en su lógica de OPE, ha creado un comité de tecnología sanitaria, el cual permite la incorporación y activación en los sistemas presupuestales de los medicamentos de alto costo. Por supuesto, basado en la medicina basada en evidencias. ¿Esto qué cosa ha permitido? Que inclusive el instituto nosotros permita hacer compras corporativas en la lógica de poder difundir y hacer una distribución de los medicamentos de alto costo principalmente en algunos pacientes. Vamos, no están incluidos todos todavía, no estamos cumpliendo todavía con melanoma, no estamos cumpliendo inmunoterapia todavía, pero pacientes con cáncer de la mama y cáncer de pulmón están incluidos y cáncer de colorectal están incluidos en esta lógica de cura. Entonces la lógica va en la elaboración y de la ejecución de los presupuestos, de los programas presupuestales, así como tenemos un programa presupuestal para SIDA y tuberculosis, es que permitió con la experiencia de cáncer ampliar a estos proyectos de salud. El proceso funciona en esta lógica del aseguramiento universal. Gracias, doctor Payet. Doctor Quintela. Bem, o recurso do INCA, o recurso financeiro da instituição, ele vem direto do Tesouro Nacional e ele é votado na Lei de Diretriz Orçamentária, que é apresentada anualmente ao Congresso. A gente tem um recurso de custeio, que basicamente vai pagar os contratos, os medicamentos, os insumos cirúrgicos, os contratos de terceiros, enfim, segurança, maqueiro, secretárias, e o recurso e o pagamento do salário dos funcionários é servidor público federal, então é independente desse orçamento de custeio, como a gente chama. A gente está num momento custo de operação. A gente está num momento delicado do ponto de vista econômico. Nós viemos mantendo o valor, né, esse custo de operação está preservado, né? Ele vem sofrendo o ajuste anual segundo a inflação, mas a gente entende que a inflação em medicina é uma inflação maior, ou seja, os remédios, os insumos, eles aumentam o preço num compasso acima daquele da inflação. Então, esse é um ponto. A gente tem uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, votada há uns 2 anos atrás, que falava sobre o congelamento de gastos, ou seja, não é possível aumentar a proporção de gasto nas diversas áreas do Poder Executivo, de modo que a gente não tem uma previsão real de aumento desse recurso para o setor saúde. E dentro do setor saúde, a gente disputa com atenção materno-infantil, disputa com a parte de traumas, né, a atenção básica, enfim, todo mundo, todos os setores da saúde também vão atrás desse mesmo recurso. Recursos da iniciativa privada que nós recebemos, basicamente são recursos vinculados a pesquisas. Então, aquelas pesquisas que são feitas com medicamentos, enfim, os chamados clinical trials dos laboratórios farmacêuticos, isso, evidentemente, entra algum recurso, mas é um recurso que, basicamente, faz movimentar os escritórios de pesquisa. Não é exatamente um recurso que aumente o nosso pressuposto. Na verdade, isso traz um aumento do gasto nosso. Então, a gente não deve contar isso como um grande ganho do ponto de vista orçamentário. Do ponto de vista técnico, eu posso ter entendido mal a pergunta, como é que a gente entende a questão da viabilidade? Isso passa muito pela questão de manutenção de talentos humanos, de recursos humanos. A fuga de recurso humano para o mercado, ela evidentemente que acontece,
né? Mas a gente não tem grandes ferramentas para reter os recursos. Evidentemente que o apelo para as pessoas participarem de pesquisas, participarem do ensino, são coisas que conseguem atrair alguns corações. Mas, evidentemente, que, do ponto de vista econômico, não há uma recompensa, né? Então, do ponto de vista de retenção de recurso humano, então, a viabilidade institucional é complicado. O último concurso que nós tivemos foi em 2014, né? Entraram mais 580 funcionários no INCA, né? Dentro de um universo de cerca de 3.100 funcionarios públicos. Então, esses são mais ou menos os nossos números. Muchas gracias, doctor Quintela. Me están diciendo aquí al oído que el tiempo va corriendo y nos quedan pocos minutos para cerrar este primer conversatorio, pero no quiero que dejemos el tercer punto que se ha previsto sin desarrollar, que creo que es fundamental para poder hablar de nuestros institutos de cáncer como verdaderos referentes técnicos y articuladores de red de atención en servicios oncológicos. Creo que ese es un tema que, entre otras, lo estaban ustedes conversando desde la red de institutos, donde creo que es fundamental, y entre otras por lo siguiente, porque en general los institutos se los caracteriza por una importancia práctica que tienen, y es que como gran parte de la población pobre que requiere atención oncológica terminan en nuestros institutos, la lectura que se da es que ahí es donde está la importancia. Eso es importante, pero por supuesto también hay que recuperar la importancia técnica y articulador de red de servicios oncológicos. De eso se trata entonces esta última pregunta, para que nuestros conversadores la desarrollen, con un elemento adicional, y es, aprovechando los comentarios que particularmente nos ha hecho el doctor Meneses y el doctor Payet sobre la presencia del instituto a nivel regional. El Instituto de Perú tiene cuatro unidades a nivel regional, y creo que hay una quinta en Iquitos próxima a desarrollarse, que es la información que tengo, y los más de 20 que tiene, instituciones que tiene de forma articulada, que no dependen directamente del instituto a nivel nacional, pero que sí tienen una clara articulación desde el punto de vista funcional. Y también desde Brasil, leía una experiencia de Brasil que particularmente entiendo han hecho una articulación del nivel nacional con estados para poder dar respuesta a la atención en salud y en servicios oncológicos. Entonces, si les parece, para que cerremos de esa manera nuestro conversatorio. Doctor Payet. Gracias. Dos temas y muy puntuales. Uno, las políticas públicas en salud tienen que ir en la lógica de las redes integradas de salud, y el Perú está en eso, es evidente. Pero cáncer está clasificado dentro de las enfermedades crónicas, no communicable diseases, es decir, y el problema del cáncer no puede estar en la lógica de la diabetes y de la hipertensión. Es cierto, una enfermedad letal la hemos convertido en una enfermedad crónica, pero así que el problema, cómo aplicar las redes integradas de salud en los diferentes niveles de atención del sector público en países como el nuestro, en cáncer, debe también aplicarse y enfocando la lógica del control del cáncer, que va desde la promoción y prevención en niveles más bajos, en preventorios, en las municipalidades, en los hospitales generales, en los programas de prevención primaria y secundaria, en los métodos de diagnóstico, transfiriendo tecnología en ellos, y utilizando la infraestructura de los hospitales generales para el manejo del cáncer. No pretendemos operar, mi expertise va en cáncer del tracto digestivo y no pretendo operar todos los cánceres de estómago del país,
país, ni los colorectales, pero sí la complejidad de la enfermedad en la utilización de las múltiples formas del manejo multidisciplinario, quimio, radioterapia neoadyuvante, en cáncer de recto y seguido de cirugía o no. Es decir, la complejidad debe ir a los institutos regionales de enfermedades neoplásicas en nuestro lenguaje. Así que ese modelo es fundamental. Desconcentración del manejo del cáncer de los institutos nacionales es la regla. No pretendemos manejar todos los casos de cáncer. Debemos insistir en la promoción y la prevención, sí, y la lógica pública de todos los sistemas de salud latinoamericanos que apuntan a la red integrada de salud debe aplicarse en una lógica del cáncer, pero sacándolo de la discusión de la diabetes y de la hipertensión. Doctor Meneses, ya que está usted al lado del doctor Payet, por favor. Gracias, doctor Burgos. Quiero resumir y poner un ejemplo de cada una de los pilares fundamentales del instituto. En la asistencia, sabemos que el 91% de nuestra población que asiste tiene menos de 2 salarios mínimos como ganancia. En asistencia, ¿qué es lo que tratamos de permear como una red? Que creamos redes de unidades funcionales, en las cuales reducimos tiempos de espera para el paciente, colegiamos de manera multidisciplinaria el manejo de un paciente, con eso reducimos los tiempos de inicio de tratamiento y de ahí generamos investigación dependiendo el caso que está presentando. Cada uno de los pacientes que llegan a la unidad funcional es vista de manera colegiada por el cirujano, el quimioterapeuta, el radioterapeuta, el patólogo, el radiólogo, enfermería, personal administrativo. Se decide el manejo, se fija la fecha de inicio y con eso reducimos costos y tiempos de inicio. Y eso lo permeamos para nuestros centros oncológicos. En docencia, el instituto es el principal formador de los residentes que están distribuidos a lo largo del país y ya ayer mostraba 45 residentes extranjeros en diferentes países de Centro y Sudamérica y también tratamos de que ellos se lleven esa escuela del instituto. En investigación, comentaba yo ayer que tenemos un colegio mexicano para la investigación en cáncer, en la cual hay más de 700 miembros, prácticamente todos los que hacen investigación de cáncer ubicados en los 32 estados forman parte de este colegio y entonces buscamos fondos para ir fortaleciendo en cada estado los programas de prevención de los 5 principales tumores malignos que prevalecen en nuestro país. Y de esa manera tratamos de establecer una red en donde vamos unificando el manejo del cáncer en el país. Muchas gracias, doctor Meneses. Doctor Quintela. Muchas gracias. Do ponto de vista de atenção, o INCA tem 4 hospitais. Eles computam 395 leitos, sendo desses em torno de 60 leitos destinados a cuidado paliativo. Mas isso, evidentemente, a gente tem uma atenção restrita à região metropolitana do Rio de Janeiro, onde vivem cerca de 12 milhões de pessoas. Nós não somos os únicos prestadores de serviço, nós respondemos por alguma coisa em torno de 1/3 da atenção oncológica daquela região. Mas esse é só o papel da assistência, do cuidado a pacientes que nós fazemos. Aonde que a gente atua do ponto de vista de controle do câncer ao nível nacional? Então, na atenção básica, as portarias relacionando a tamizagem, o rastreio do câncer do colo uterino, do câncer de mama, somos nós que preparamos e propusemos, enfim, e definimos. Nós participamos da capacitação de equipes também nessa lógica de atenção básica e é para o país inteiro, né? A gente produz material, produz informação sobre campanhas de prevenção, por exemplo, prevenção do tabagismo, câncer ocupacional, câncer de mama, alimentação saudável, uma área muito ativa nossa, mas sempre do ponto de vista de campanha e participação em discussões de lei, né? A gente teve sucessos na área do amianto e retrocessos na área de agrotóxico. Do ponto de vista da atenção especializada,
A atenção do câncer no Brasil é feita nas chamadas unidades e centros de atenção oncológico de alta complexidade. Então, cada uma dessas unidades deve ser capaz de fazer a cirurgia oncológica, quimioterapia e pode ou não ter radioterapia, pode ou não ter hematologia, né, e pode ou não ter oncologia pediátrica. Mas no Brasil são em torno de 300 unidades dessas distribuídas pelo país inteiro, e essa é uma lógica que tende a trazer para cada unidade o cuidado integral do paciente. Uma coisa que a gente sempre tentou escapar era a questão de alguém fazer a cirurgia, outro fazer a quimioterapia e um terceiro a radioterapia. Então, a lógica do cuidado integral traz para o paciente uma continuidade do cuidado, a lógica do cuidado multidisciplinar, enfim. Nessa lógica, as portarias que regem a dinâmica dos que nós chamamos UNACONs e CACONs passam por nós, passam pelo CONSINCA, então tem uma participação nossa. Então, a participação ela não se restringe aos hospitais nossos, mas a toda essa formação de rede, a discussão sobre os parâmetros de avaliação e monitorização dos UNACONs e CACONs, que são as unidades de tratamento de câncer. Pela característica descentralizada da atenção à saúde no Brasil, né, então o Sistema Único de Saúde é um sistema descentralizado, onde o gestor local, no caso as cidades, os municípios, tem a gestão da saúde, é o que nós chamamos do gestor pleno. Então, é esse gestor, é o gestor municipal, a autoridade sanitária do Estado, quem vai efetivamente fiscalizar e, enfim, avaliar essa parte do funcionamento das unidades de tratamento de saúde. Nós participamos da produção de normativas, mas a fiscalização propriamente dita é feita pelos estados e municípios, que são os gestores pela característica descentralizada da atenção oncológica no Brasil. Muchas gracias. Nos quedó pendiente el conversatorio con los demás, porque el tiempo, me están diciendo, corre, y entonces la idea es, vamos a avanzar con el siguiente conversatorio, y la propuesta es que terminado el siguiente conversatorio, recogemos preguntas, abrimos preguntas para nuestros 3 conversadores iniciales y los 2 conversadores que siguen.